grabar y lo primero que vamos a trabajar ya va a ser los conceptos, vamos a trabajar los conceptos de tres conceptos que tienen que ver entre la sensación y la percepción, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, para ello, vamos a ver esta lámina, que es como los conceptos básicos de entender y donde tienen que diferenciarlos súper bien, ¿ya? Uno es entender que la sensación se relaciona con la activación de órganos sensoriales, ya por parte de una fuente de energía física. ¿A qué nos referimos con una energía física? A algún estímulo, ya que se produce, una respuesta en un órgano sensorial, ya, y que va a variar en intensidad, estimulación de centro y estimula, centros específicos del cerebro. Y la percepción tiene relación entonces con la clasificación, interpretación y análisis e integración de los estímulos por parte de los órganos sensoriales y el cerebro. ¿Cómo esto lo podemos ver en un ejemplo? Ya, si la sensación tiene que ver con activar los órganos sensoriales, se relaciona la sensación con, algún tipo de estímulo, que es esta fuente, o esta fuente de energía, digamos, física, que esa energía física a lo que se refiere es que son, pueden ser lumínicas, químicas, ¿ya? Lumínicas, químicas y de fuerza, y mecánicas, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la lumínica es una energía que tiene que ver con los rayos ultravioleta, ¿ya? Hay otros tipos de rayos que nosotros, de alguna manera, estimulan ciertas células, ¿no es cierto?, a este órgano, por ejemplo, en este caso de la visión, ¿ya? Y que va a generar, digamos, una activación, genera la activación de ese órgano para recepcionar este estímulo. Y después traspasarlo a un proceso de percepción, ¿ya? Otro ejemplo tiene que ver con el sonido. El sonido es una fuerza mecánica, ya que hace que de alguna manera hayan ciertos elementos de nuestro oído que se vean como en movimiento y genera que ese estímulo, que era físico, pase después a transformarse para generar un tipo de energía, una energía electroquímica que la pueda codificar el cerebro y luego podamos generar esa percepción, ¿ya? Por eso se relaciona que la sensación se refiere a la activación de los órganos sensoriales, ¿ya? Que es dado por una respuesta física, mientras que la percepción alude a la forma que interpretan los estímulos, que es la respuesta psicológica. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que hay que entender es que siempre la sensación tiene que ver con los órganos de los sentidos y porque se activa algo, pero en esa parte todavía no hay un procesamiento de información para interpretarla. La interpretación de la información se da en las zonas corticales, ¿ya? Y sobre todo en lo que son las áreas de asociación, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Después les voy a poner un video para que lo vayamos viendo, ¿ya? Por otro lado, se hablaba de tres tipos de estímulos y que tienen que ver con cómo nosotros se activan, digamos, nuestros órganos sensoriales en relación a un estímulo externo, ¿ya? Por ejemplo, el umbral absoluto se refiere a un estímulo que es una fuente de energía, ¿ya? Y que se convierte en este estímulo sensorial, ¿ya? Y que nosotros lo podemos escuchar o se lo podemos interpretar a nivel, digamos, de las zonas corticales, siempre y cuando tenga un cierto nivel, ¿ya? O sea, hay un umbral que superado ese umbral se va a distinguir ese sonido, ¿ya? ¿Ok? Y eso significa que ese sonido es la menor intensidad que debe presentar un estímulo para que pueda detectarse, ¿ya? De todos modos, nuestros órganos de nuestros sentidos son sumamente sensibles, pero sin embargo, no hacemos, o sea, no tenemos la capacidad de escuchar todos los sonidos como otras especies, por ejemplo, ¿ya? O también a nivel visual vemos un espectro de energía lumínica, los otros no los vemos, ¿ya? Cuando ese espectro llega a lo mínimo, podríamos decir que lo podemos ver, eso sería, o que lo podemos oír, sería un umbral absoluto. Luego, el umbral diferencial se relaciona más con la idea
de que yo puedo hacer una diferenciación entre ese umbral absoluto y otro estímulo, pero que son ya de la misma, del mismo tipo. Entonces, por eso se habla de que el umbral diferencial tiene que ver que hay dos estímulos, ya que más o menos son parecidos, pero que puedo notar la diferencia entre uno y otro. Y por eso ponía la ley de Weber, que en el fondo es que depende de la intensidad del estímulo inicial, el otro se sentirá, pero en una proporción, digamos, en una medida proporcional. Y por eso se habla que, por ejemplo, en el caso es de 1,50. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a notar una distinción cuando en una mano, por ejemplo, tenga 1 kilo de arroz y en la otra tenga un poco más de 50 gramos de arroz. Pero si yo tuviera 50 gramos de arroz más 1 kilo, pero si yo tuviera 1 kilo en una mano y en la otra mano tengo 1 kilo 20 miligramos, no voy a ver la diferencia, ¿ya? Pero si es el doble, es la mitad del kilo que tengo en el primer umbral, lo más probable es que lo sienta, ¿ya? Un poco la idea del umbral diferencial tiene que ver que yo pueda notar la distinción de un cambio de estimulación, ya sea porque va a estar más arriba o más abajo, mayor peso o menor peso. Pero ese umbral diferencial tiene que tener una cierta presión de ese estímulo para que yo pueda hacer la diferencia, ¿ya? Y por último, lo que se llama la adaptación sensorial, ya que tiene que ver con lo siguiente. Y es una cuestión que se relaciona mucho con la sobrevivencia. Si nosotros no nos adaptáramos a los estímulos sensoriales, nuestra cabeza no podría procesar mucha información, ¿ya? ¿A qué se refiere la adaptación sensorial? Es cuando hay un objeto o hay algo que uno está tocando o algo que uno está escuchando que pasa de ser un estímulo de umbral a pasar a ser estímulo de fondo, o sea, el no sentirlo, el ya dejar de sentirlo, y hay una adaptación sensorial a ese sentido. El ejemplo típico que uno puede poner ahí es cuando uno se sienta. Cuando uno recién se sienta, puede sentir incluso si el asiento está frío o está tibio. Sin embargo, el seguir sentado en la misma posición, después ya tú no lo vas a sentir. Ya va a ser como una adaptación sensorial. Solo lo sientes al inicio, pero si ese estímulo se mantiene en el tiempo, vas a hacer un estímulo que se llama adaptación sensorial. Por eso dice ahí, cuando entramos a una habitación con un fuerte olor a perfume, nosotros nos damos cuenta, pero pero si estamos en la pieza, o sea, si estamos en el lugar donde huele el perfume, casi no lo vamos a sentir, sino que lo va a sentir la persona que recién llegó. Nos pasa mucho en la sala. Uno cuando ya está en la sala, como que te adaptas a lo que hay de aire, pero si alguien viene de afuera, nota al tiro si está el aire o sea, si hay falta de aire. De repente uno cuando está en la sala no lo nota, pero si sales y después vuelves, sí lo vas a notar, ¿ya? Entonces a eso se refiere esa adaptación sensorial y que se relaciona con que por más tiempo que tú te mantengas en la misma o por más tiempo que tú estés enfrentado a ese estímulo, mayor va a ser la capacidad que tú tengas para adaptarte a este. ¿Ya? Bien, esta es como la primera parte, ¿ya? Como los primeros tres conceptos importantes. Yo voy a, antes de que quiero mostrarles un ejemplo, ¿ya? Déjenme ver si me puedo meter. Ya. Ya, vamos a hacer un test que se llama de tu capacidad auditiva, ¿ya? Déjenme un poco, denme un minuto para ponérselo, para que
Gracias, ahora sí. Bien, les voy a hacer un test y quiero que revisen ahí en lo que vamos a hacer de ejemplo. Quiero que vean qué se puede dar de esto de los estímulos, qué tipo de estímulo es, cuál fue el órgano que fue considerado y, y si podemos notar algún umbral de estímulo o alguna diferencia o ver si hay estímulos diferenciales, o sea, es aplicar los conceptos que recién conversamos a este ejemplo. ¿Ya? ¿Se comprende? Bueno, espero que sí. Ya, aquí va. Hello, would you like to try a hearing test for high-pitched sounds? Please make sure that you carry out the test under quiet conditions, without any background noise, and of course, don't forget to use enclosed headphones. Pause the video as soon as you start hearing a high-pitched sound in order to see your results. Starting in 5, 4, 3, 2, 1. Ahora empiezan. Thank you. Bien. ¿Desde dónde empezaron a sentir el ruido? ¿Lo sintieron desde el inicio? Voy a poner acá. Thank you very much. Yo lo sentí desde que empezó del 80 más o menos, empecé a sentir ¿Ya? algo. Y ya después Ok. como el 40 fue un sonido muy fino. Yo igual que la Yesenia, recién en el 60. Yesenia está igual que la grandmother, dice ahí. Esas somos unas viejitas. Ya, ¿alguien lo sintió? Ya, si se dan cuenta acá, entonces, ¿cuál sería? Acá, ¿qué tipo de estímulo es? Primero. ¿O a qué órgano reacciona cuál es el órgano que reacciona frente a esta energía? El auditivo. Bien. ¿Ya? Entonces, ese órgano es el órgano de audición, el oído. Ok, bien. La otra pregunta que yo les hago, en este ejemplo, ¿habría un tipo de estos tres conceptos que hablamos sobre estimulación, de estímulo? ¿Hay un umbral? ¿Cuál es el estímulo umbral acá? No el número, quiero saber cuándo es el estímulo umbral. Es cuando ustedes empezaron a escuchar lo más mínimo del estímulo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, ya. ¿Hay algún momento que se produce? Sí, exacto. Hay un momento, y eso se llama el nivel mínimo de la intensidad del estímulo. Así se llama, ¿ya? Nivel mínimo de intensidad del estímulo. Y eso es el umbral, ¿ya? Y hay otro concepto acá que podríamos como plantear. No se ve como tan fácil, pero igual podríamos como considerarlo. ¿Hay algún momento estímulo diferencial? Yo creo que sería cuando empieza a cambiar el sonido como por el 40 más o menos, pasó que se puso muy fino, entonces sentimos la diferencia desde cuando empezó a cuando iba como al medio y después al final. Sí. Hizo una Y eso se diferencia. llama, hay una diferencia, y a eso se le llama estímulo diferencial. Ajá. ¿Sí? Bien. Ok. No hay adaptativo porque en el fondo nunca nos adaptamos al sonido, si se dan cuenta. ¿Sí o no? Al contrario, por lo menos yo sentí que cada era más chillido, entonces era más agudo. Me pasaba como que casi me empezó a doler la oreja.
No sé si les pasó a ustedes. Sí, ahora, ¿qué hubiera pasado, chicas, si esto, cuándo hubiera sido una adaptación al estímulo? Vimos que está el umbral diferencial, o sea, está el umbral diferencial, ¿cuándo sería una adaptación al estímulo? Exacto, y Yesenia tendría la misma frecuencia, no habría una diferencia. Por ejemplo, si yo mantuviera durante mucho, mucho rato, ya, espérate, por ejemplo, si yo mantuviera, no sé si lo escuchan, ¿escuchan el sonido? No, ya, gracias, espérate, lo voy a colocar. Entonces necesito... Ya. Ahí lo van a escuchar. Miren. ¿Lo escuchan ahí? Ya. Y si nosotros siguiéramos conversando, claro, hay como diferencia. Pero si nosotros lo mantenemos, todos los sonidos, por un rato, es como bien rítmico. Estoy hasta haciendo las patitas ahí abajo. Ya. Pero si nosotros lo mantuvieran y mantuvieran hacia mí, o mi voz pasa a ser un sonido adaptativo, y el de ustedes, estos ruidos pasan a ser como los sonidos que se diferenciados, y el mío como un sonido mantenido. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo empezar a... Ok, bien. Se va entendiendo cómo uno va pasando como de un estímulo al otro, chicas, y que si yo hubiera mantenido eso durante mucho, mucho, mucho rato, como los sonidos de la calle, ustedes después ya no van a reaccionar de la misma intensidad. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Bien, supongo que sí. Ok, entonces en esta primera parte lo que nosotros vimos en realidad son tres conceptos clave. Uno que tiene que ver con sensación, que era la sensación, ¿no es cierto? Que era la percepción y que era la idea de los estímulos, ¿ya? Planteando ahí que habían tres estímulos importantes, que estamos hablando de un estímulo, tiene como tres características. Puede ser de un umbral absoluto, que es lo que permite que se active el órgano sensorial. Puede ser también el hacer el umbral diferencial, que en el fondo es en qué momento yo puedo hacer la diferencia entre un estímulo y otro, como lo vimos en la situación de la audiometría, y la adaptación del estímulo, que era el último ejemplo, y que se relaciona con mantener, que siempre se mantiene un estímulo, como decían ustedes, en la misma frecuencia, no hay cambio, tampoco hay un umbral diferencial, por lo cual pasa a ser una adaptación al estímulo. ¿Ya? Bien, voy a cortar aquí la grabación y voy a ir al segundo tema. ¿Ya?